Bueno, lo que vamos a ver ahora es teorema del seno. El teorema del seno se cumple en todo triángulo. Ya no es como el teorema de Pitágoras que el triángulo tenía que ser rectángulo, sino que ahora para cualquier clase de triángulo se cumple que los lados son proporcionales a los senos de los ángulos respectivamente opuestos. Entonces vamos a ver qué es lo que nos informa este enunciado. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, que este lado es el lado C. Y el ángulo opuesto es el ángulo C. Entonces, el ángulo C es opuesto al lado C. Opuesto porque está enfrente. Entonces, para cada uno de los lados del triángulo vamos a tener que cada ángulo va a tener su lado opuesto. O sea, este que está acá va a ser el lado A, porque este es el ángulo A. Este es el ángulo B y el lado que está enfrente del ángulo B es el lado B. Las notaciones pueden cambiar según el material que estén usando. A veces a los ángulos se les coloca, se los identifica con letra minúscula y a los lados con letra mayúscula. Acá, por la notación del GeoGebra, que es con lo que genera el triángulo, nos quedan que los puntos están con mayúscula, por lo tanto los lados los ponemos en minúscula. Entonces, ya podemos identificar a cada ángulo con su lado opuesto. Entonces vamos a plantear lo que nos dice que los lados son proporcionales. La palabra proporcionales lo que nos está indicando es que forman proporción. Quiere decir que la división es constante. Que forma proporción significa que en la división, el resultado de la división es constante. Entonces vamos a empezar a armar la fórmula, ¿sí? En símbolos vamos a representar a este teorema. Quiere decir que el lado A, si lo dividimos con el seno del ángulo opuesto al lado A, esa división se va a mantener constante con respecto a el lado B con el seno del ángulo B y también con el último lado, que es el lado C, con el seno del ángulo opuesto, que es el ángulo C. Entonces, en símbolos, esta es la fórmula que vamos a utilizar para resolver triángulos oblicuángulos. Quiere decir que vamos a resolver triángulos que pueden tener ángulos que miden más de 90 grados. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se utiliza. Bueno, supónganse que nuestro triángulo tiene estas medidas. El ángulo C mide 65 grados, el ángulo B mide 30 grados y el lado A
mide 18 centímetros. Entonces, vamos a plantear el teorema del seno para hallar el lado que no conocemos. El lado que queremos hallar, o sea, la incógnita, que es X, corresponde al lado C. Entonces vamos a plantear el teorema del seno y vamos a ver qué parte de la fórmula nos conviene utilizar. ¿Por qué? Porque el teorema del seno nos decía A es al seno de A, como B es al seno de B, como C es al seno de C. Entonces, nosotros queremos hallar el lado C. Esta es nuestra incógnita. Y tenemos de dato el lado A. Y tenemos de dato el ángulo C. O sea que la parte que vamos a utilizar son los extremos. Vamos a armar nuestra ecuación con estas dos partes de la fórmula. Quiere decir que esta parte la vamos a descartar, no la vamos a utilizar. Armamos con los datos nuestra ecuación. Entonces sabemos que A es 18 centímetros. El seno del ángulo A, que no lo conocemos, tiene que ser igual a C, que es la incógnita, es al seno de C, que mide 65 grados. Ahora, el ángulo A no lo conocemos, pero conocemos estos dos ángulos. Entonces, nosotros sabemos que en todo triángulo la suma de los ángulos interiores da 180 grados. O sea que 180 grados va a ser igual a la suma de los tres ángulos. Como conocemos el ángulo C y el ángulo B, podemos hallar el valor de A. Quiere decir que el ángulo A va a ser 180 menos los dos ángulos que conocemos, que son de 65 grados y de 30 grados. Entonces la cuenta la podemos hacer con una calculadora. Podemos hacer 180 menos 65 menos 30. Quiere decir que el ángulo A mide 85 grados. Entonces ahora en nuestra ecuación que habíamos armado ya no tenemos dos incógnitas, vamos a tener una sola. Entonces nos va a quedar que 18 centímetros es igual a es al seno de 85 grados, como X es al seno de 65 grados. De acá despejamos la X. Entonces, el seno de 65 grados que está dividiendo lo vamos a pasar multiplicando al otro miembro. Quiere decir que nos va a quedar 18 centímetros por el seno de 65 grados
sobre el seno de 85 grados, que va a ser igual a x. El resultado, si ustedes se fijan, nos van a dar en centímetros y tiene sentido porque estamos hallando un lado. Entonces ahora vamos a la calculadora y hacemos la cuenta. Entonces vamos a poner 18 por seno. Acá lo que tienen que tener en cuenta es que nosotros estamos trabajando a los ángulos, los estamos midiendo en grados. Entonces en la calculadora se tienen que fijar que no esté activa esto, donde dice radianes. Porque pues nosotros estamos trabajando en grados. Si dijese radianes, ustedes tocan acá, ven que acá aparece el radianes este. Entonces apretamos D para que los ángulos los mida en grados. Entonces teníamos que hacer 18 por seno de 65 dividido seno de 85. Entonces 18 por seno de 65 dividido seno de 85. Y esto nos da 16,4 redondeando. Entonces venimos acá y ya sabemos que el lado X mide 16,4 centímetros. Lo que hay que tener en cuenta es que como los lados son proporcionales a los senos de los ángulos, los lados son proporcionales a la amplitud que tienen los ángulos. Cuanto mayor es la amplitud del ángulo opuesto, más largo es el lado. Quiere decir en este caso que, como nuestro ejemplo, este ángulo mide 85 grados, el lado más largo tiene que ser este. Por lo tanto, X, que es el lado opuesto al ángulo de 65 grados, tiene que medir menos de 18 centímetros. Y efectivamente nos dio 16,4.